Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días en España ha sido noticia la muerte de una mujer relativamente joven, 40 y pocos años, muy conocida entre el mundo de los famosos, una católica que publicaba, es decir, que no se avergonzaba de su fe, una mujer esposa, madre de 2 hijos, y su muerte ha producido una fuerte emoción en muchos. Había venido precedida pocos días antes por la muerte de su padre y el día anterior o siguiente la muerte de su tío. Bueno, ha causado una conmoción por las circunstancias. Esta mujer, repito, católica practicante que no ocultaba su fe, esta mujer murió mientras dormía la siesta. Estaba durmiendo la siesta, le dio un infarto, lograron llevarla con vida al hospital y allí falleció. Me he acordado de este caso al leer el Evangelio de hoy. Termina hoy el Evangelio diciendo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Vivimos con la falsa convicción de que vamos a vivir para siempre. La vida te engaña en ese sentido. He conocido personas incluso que, estando ya cercanas a la muerte, hacían planes de futuro, planes a veces incluso de inversiones económicas, y estaban ya con la enfermedad muy grave, sabían que estaban graves, estaban en la zona de los hospitales, por ejemplo, para enfermos terminales. Aún así seguían haciendo planes. Forma parte del instinto de vivir que todos tenemos. Además, nuestra sociedad oculta la muerte, la oculta. Los muertos ya no son velados en casa, son velados, por lo menos en Europa, en España, velados en lugares especiales que se llaman tanatorios. No se permite que se les vea desde el momento en que entran al hospital, solamente allí en el tanatorio se les puede ver el rostro, nada más. Solo como un favor especial te van a permitir acudir a darles un beso cuando ya se lo llevan a enterrar. Es decir, se oculta la muerte, pero es una realidad. Y esta realidad, que es la muerte, realidad inexorable, que no sabemos el día ni la hora,
esta realidad tiene un valor. El valor es el de que debemos estar preparados para la vida eterna. Naturalmente que el que no cree en la vida eterna no tiene por qué estar preparado para ella. Bueno, pero es como el que no cree que la tierra es redonda. Bueno, que crea lo que quiera, pero la tierra es redonda. Es decir, tú puedes no creer en la vida eterna y no creer en el juicio final, y sin embargo la vida eterna existe y el juicio final existe. ¿Es algo ligado a nuestra fe católica? Por supuesto que sí, que es algo ligado a nuestra fe católica. Pero yo creo que merece la pena tener en cuenta este dato. Desde que el hombre existe, muchísimo antes de la aparición del catolicismo, de la aparición desde la presencia de nuestro Señor, muchísimo antes de Abraham, muchísimo antes de que se construyeran las pirámides, que son monumentos funerarios, muchísimo antes, desde que tenemos constancia de la existencia del hombre, el hombre ha creído en la vida eterna. Cierto que al no haber sido revelado, sino que esa fe, esa creencia ha sido instintiva, no revelada, sino instintiva, pues ha escrito, cuando llegó la época de escribir, ha pintado las grafías en las cavernas, ha imaginado cómo debía de ser esa vida eterna. Lo ha imaginado de muchas maneras, lo ha descrito de muchas maneras, hasta que llegó la revelación y la plenitud de la revelación con Jesucristo. Pero el hombre siempre ha creído que había algo más después de la muerte. Su naturaleza, es decir, lo que Dios había puesto en él con la creación, le ha hecho aspirar a ello, soñar con ello, desear eso, creer en ello. Quizá vivimos en la primera generación de la historia de la humanidad, en la cual masivamente, por lo menos en Europa occidental, en parte de América, masivamente se ha dejado de creer en Dios y se ha dejado de creer en que hay vida más allá de esta vida y naturalmente que hay un juicio que marca el paso de esta vida a la otra por un sentimiento también innato de justicia, aparte de la revelación, porque no puede ser que esa vida eterna sea igual para los que aquí han hecho daño a tantos o para los que aquí han sufrido las consecuencias del mal de esos. ¿Y qué consecuencias tiene esta difusión masiva del ateísmo, esta falta de fe en la vida eterna? ¿Qué consecuencias tiene? Pongamos un ejemplo. Supongamos que no hay justicia en el mundo, no hay policías, no hay jueces. Bueno, supongamos ese, ha existido siempre también, pero supongamos que ya no hay ni jueces ni policías, pero que el hombre sigue siendo igual. ¿Qué ocurriría? Pues que el que quiere robar, robaría con total impunidad. El abusador de niños lo haría. El violador lo haría. El que pega a las mujeres lo haría. El corrupto, el político corrupto, que muchas veces tienen impunidad, se sentiría totalmente libre. ¿Qué ocurriría si no hubiera jueces, si no hubiera policía? ¿Qué ocurriría? El mal sería tan insoportable que simplemente desaparecería la humanidad, porque esto sería peor que la ley de la selva, dado que la ley de la selva al menos tiene algunos principios. En general, el animal que mata, mata para comer. Y aquí, en muchos casos, habría unas muertes que no tienen nada que ver con la subsistencia. Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo en las sociedades sin Dios. Eso es. Nuestros abuelos, no digo ya nuestros padres, desde luego los míos sí, pero muchos ya no han tenido padres que han practicado la fe. Nuestros abuelos, y de ahí hacia atrás, han sabido que quizá podían burlar las leyes de la tierra, quizá,
pero no podían burlar las leyes del cielo, no podían. Había vida eterna y había juicio, y eso era para todos. El rico, el pobre, el noble, el villano, todos. En la hora de la muerte nos íbamos a encontrar con un juez misericordioso, pero juez, pero misericordioso. La justicia de Dios es la salvación de mi hermano. La misericordia de Dios es mi salvación. La justicia de Dios me va a decir, lo afirma el Señor, vete maldito de mi Padre porque he tenido hambre y no me has dado de comer. O bien, ven bendito de mi Padre porque he tenido hambre y me has dado de comer. La misericordia de Dios me dirá, te mereces el infierno, pero al menos en el último momento pediste perdón y te arrepentiste. Entonces no vas a ir al infierno. Pero ¿y si no ocurre ese último momento? Es decir, si en el último momento no ocurre lo de perdón, Señor, cuánto me duele haberte hecho daño, cuánto me duele haber ofendido y haber hecho daño a mis hermanos. Perdón, Señor, porque cuando llega la hora de la muerte, de verdad, en ese momento final, lo único que piensas es en que se te va la vida. Recuerdo cuando tuve el gravísimo accidente de tráfico, yo era un jovencito. Podía haber muerto sin darme cuenta, porque no hay tiempo, no hay 5 minutos, 1 minuto. Es verdad que no todas las muertes son así. Es verdad que hay veces en que te puedes preparar, pero incluso a veces en esos momentos en que tienes un poco más de tiempo, si no has pensado en Dios, no piensas en Dios. Recordemos hoy las palabras del Señor. No son una advertencia cualquiera, no son una broma. Se vive como se muere y se muere como se vive. Si has vivido con Dios, morirás con Dios. Si has vivido creyendo que aquí no hay nada, morirás en medio de la angustia, pero te encontrarás con Dios porque Dios sí que existe y el juicio sí que existe. No sabéis ni el día ni la hora. Conviene estar preparados. Que así sea.